Un millonario se disfraza de obrero para conocer el amor real. Bajo el ruido constante de los motores y el olor a hierro del taller Andrés, un joven de mirada profunda y manos limpias que no encajaban del todo en aquel ambiente, ajustaba una vieja llave inglesa fingiendo que sabía lo que hacía. Era heredero de una de las empresas más poderosas del país, pero esa mañana había dejado atrás los trajes caros y el auto deportivo para vestirse con un overol gastado y botas llenas de polvo. Su objetivo era simple pero arriesgado: descubrir si aún existía alguien capaz de amarlo sin saber quién era realmente. Había escuchado demasiadas promesas vacías, demasiadas miradas que solo buscaban su dinero, y su corazón, cansado de las mentiras, decidió buscar la verdad entre la gente común. En ese lugar conoció a Camila, una joven que trabajaba sin descanso limpiando las máquinas y ayudando a su padre enfermo con cada centavo que ganaba. Ella tenía el rostro marcado por el cansancio, pero también por una dulzura sincera que desarmaba a cualquiera. Cuando lo vio por primera vez, apenas le sonrió, pensando que era otro novato más que no duraría una semana. Sin embargo, Andrés sintió algo distinto en esa mirada sin pretensiones, una calma que lo hacía olvidar su nombre, sus lujos y todo lo que lo rodeaba. Los demás obreros se burlaban de él por su torpeza, pero Camila fue la única que se acercó a ayudarlo sin pedir nada a cambio. Le enseñó a usar las herramientas, le explicó cómo moverse entre las máquinas y, sin saberlo, comenzó a enseñarle también el valor de la humildad. Cada día que pasaba, Andrés encontraba una razón más para quedarse. Y aunque el sudor en su frente no era algo que conociera, empezó a disfrutarlo. Sentía que por fin respiraba de verdad, lejos de los falsos elogios y las sonrisas interesadas. Esa noche, mientras el sol se escondía tras los galpones, la vio recoger sus cosas y sonreír al mirar el cielo, como si la vida aún tuviera esperanza a pesar de todo. Andrés comprendió que estaba frente a alguien diferente, alguien que podía mostrarle lo que realmente significaba amar sin condiciones. Pero lo que no imaginaba era que su secreto pronto pondría a prueba todo lo que comenzaba a sentir. La semana siguiente, el taller amaneció con un ambiente más tenso de lo habitual. Un supervisor nuevo, de mirada fría y voz autoritaria, había llegado para imponer disciplina y demostrar poder. Los obreros bajaban la cabeza ante sus gritos, pero Camila mantenía su dignidad intacta. Cuando el hombre la acusó injustamente de haber dañado una pieza costosa, nadie se atrevió a intervenir. Nadie, excepto Andrés. Él, aún fingiendo ser un simple ayudante, se interpuso entre ambos y dijo con voz firme que la culpa era suya. El supervisor lo empujó y lo insultó delante de todos, pero Andrés se mantuvo en pie. Camila lo miró sorprendida, con los ojos llenos de gratitud y miedo. Esa noche, mientras limpiaban juntos el área, ella le ofreció parte de su almuerzo para compensar el castigo que le habían dado. Él sonrió y por primera vez en años comió algo preparado con cariño genuino. Entre risas y silencios, comenzaron a compartir pequeños fragmentos de sus vidas. Camila le contó que su madre había muerto cuando era niña y que su padre, enfermo, apenas podía trabajar. Le habló de sus sueños rotos, de cómo había querido estudiar enfermería y de cómo la vida la había llevado a ese taller. Andrés la escuchaba fascinado, intentando ocultar el peso de su mentira. Cada palabra de ella le mostraba la fuerza que él nunca había necesitado tener. A la mañana siguiente, mientras la lluvia golpeaba los techos de zinc, un obrero resbaló y una pesada caja estuvo a punto de caer sobre Camila. Sin pensar, Andrés corrió hacia ella y la empujó a un lado, recibiendo el golpe en su brazo. El dolor fue intenso, pero ver que ella estaba a salvo lo hizo sonreír. Camila, temblando,
Lloró mientras lo ayudaba a levantarse. En ese instante algo cambió entre los dos. No hicieron falta palabras. Ella sintió que aquel joven torpe escondía un corazón noble, distinto al de cualquier hombre que hubiera conocido. Él, en cambio, comprendió que estaba atrapado entre la verdad y el amor, entre su identidad real y la vida que había elegido para encontrarla. Afuera, la lluvia seguía cayendo, limpiando el polvo del taller, como si el destino quisiera darles una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Los días pasaron, y la herida en el brazo de Andrés se convirtió en una excusa para que Camila lo cuidara cada tarde después del trabajo. Le traía té caliente en un termo viejo, le cambiaba las vendas con manos suaves y le contaba historias que lo hacían olvidar el dolor. En medio del ruido de las máquinas y el olor a aceite, algo puro comenzó a florecer entre ellos. Andrés, acostumbrado a una vida de lujos, se sorprendía de lo feliz que se sentía al compartir una sopa caliente sentado sobre una caja de madera. Camila reía sin miedo. Le hablaba de sus sueños de abrir una pequeña cafetería y de lo mucho que deseaba que su padre pudiera verla sonreír de nuevo. A veces, cuando ella se iba, él la observaba caminar bajo las luces amarillas del taller y sentía que todo lo que había buscado en su vida se resumía en esa imagen sencilla. Una tarde, al verla llorar en silencio porque no tenía dinero para los medicamentos de su padre, Andrés sintió un nudo en el pecho. Fingiendo que había recibido un pequeño bono, le entregó un sobre con dinero, diciendo que era un préstamo entre amigos. Camila, conmovida, se negó al principio, pero terminó aceptando con los ojos humedecidos. No sabía que aquel gesto provenía de un corazón que ya no podía ocultar lo que sentía. Esa noche, mientras ella se alejaba con el sobre apretado entre las manos, él comprendió que la riqueza no servía de nada si no podía aliviar el dolor de quien amaba. Sin embargo, la culpa comenzó a crecer dentro de él. Cada día que pasaba era más difícil mantener la farsa. Su asistente lo llamaba con insistencia, exigiéndole volver a la empresa, recordándole las juntas que había dejado pendientes y los rumores sobre su desaparición. Pero Andrés no quería regresar. Sentía que si revelaba la verdad, perdería a Camila para siempre. Aún así, su corazón sabía que no podía vivir en la mentira. Una tarde, ella lo invitó a conocer a su padre. En una pequeña casa de madera, con olor a sopa recién hecha, el hombre le dio la mano con sinceridad y le agradeció por cuidar a su hija. Andrés apenas pudo responder, sintiendo que aquel hogar humilde era más real que todo lo que había tenido en su vida. Mientras salía al anochecer, miró el cielo estrellado y supo que su destino estaba cambiando, aunque el precio sería doloroso. Era un viernes cuando todo cambió. El taller bullía de ruido, y Camila buscaba a Andrés entre las filas de obreros sin encontrarlo. De pronto, un auto negro y brillante se detuvo frente al portón, y de él bajó un hombre de traje con un maletín. Todos se miraron confundidos, hasta que el supervisor abrió paso al visitante. El hombre preguntó por el señor Aranda, y en ese instante Camila sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Andrés salió de la oficina, ya sin el overol, con la mirada tensa y el aire de alguien que ya no podía esconder más. El murmullo creció como un rumor venenoso. El supervisor lo miró sorprendido, los obreros enmudecieron, y Camila, con el corazón latiendo fuerte, solo pudo susurrar su nombre. El hombre del traje se inclinó y le entregó unos documentos, diciendo que la junta directiva lo necesitaba de inmediato. La máscara se rompió. Andrés Aranda, el joven que fingía ser uno de ellos, era en realidad el heredero de la empresa que poseía aquel taller. Camila retrocedió sin entender, sintiendo que todo lo vivido había sido una mentira.
Él intentó acercarse, explicarle que todo había comenzado como un intento de buscar algo verdadero, que nada de lo que sintió era falso, pero sus palabras se ahogaron en medio del ruido y las miradas. Ella, con lágrimas contenidas, le dijo que lo peor no era su mentira, sino que la había hecho creer que podía confiar. Andrés quiso seguirla, pero los obreros lo rodearon, algunos indignados, otros curiosos, sin comprender su propósito. Esa noche, la lluvia volvió a caer, como si el cielo repitiera la escena de su primer encuentro. Andrés condujo durante horas sin rumbo, con el traje empapado y el alma vacía. Recordó la risa de Camila, sus manos cubiertas de aceite, su mirada limpia. Todo lo que había intentado construir se desmoronaba. En su mansión, rodeado de silencio y mármol frío, sintió que la soledad era más pesada que nunca. No podía dormir, no podía comer, solo pensaba en la forma en que ella lo había mirado por última vez, con dolor, pero también con una tristeza que aún contenía amor. Sabía que debía hacer algo más que pedir perdón. Debía demostrarle que con o sin dinero, su corazón era sincero. Pasaron varios días desde aquella revelación y Andrés no soportaba el vacío que lo consumía. Los socios insistían en que retomara su lugar en la empresa, pero él apenas los escuchaba. No podía seguir con una vida donde todo tenía valor excepto lo que realmente importaba. Una mañana decidió regresar al taller, no como dueño, sino como el hombre que había aprendido a amar en silencio. Llevaba una simple camisa y el mismo overol que había usado cuando conoció a Camila. Al llegar, los obreros lo miraron con sorpresa y desconfianza, pero él caminó directo hacia ella. Camila estaba limpiando una de las máquinas, intentando ignorar su presencia, aunque su corazón latía con fuerza. Andrés se detuvo frente a ella y con voz temblorosa le dijo que había renunciado a la dirección de la empresa, que había entregado sus cargos y se había quedado solo con lo necesario para empezar de nuevo. Le confesó que no buscaba su perdón, sino la oportunidad de demostrar que su amor era real, incluso sin fortuna ni apellido. Camila lo miró en silencio, sin saber si creerle. Entonces, él sacó de su bolsillo una pequeña libreta manchada de grasa. Era el cuaderno donde ella le había enseñado a usar las herramientas, y entre las páginas había guardado una foto de ambos riendo en el taller. Esa imagen bastó para quebrar la distancia entre ellos. Con lágrimas en los ojos, Camila le dijo que el amor verdadero no se compra, pero tampoco se destruye tan fácil. Se abrazaron con fuerza, mientras los obreros observaban en silencio, entendiendo que presenciaban algo más grande que una simple reconciliación. Días después, Andrés comenzó a trabajar en un pequeño taller comunitario junto a ella, ayudando a jóvenes sin recursos a aprender un oficio. Ya no necesitaba lujos ni títulos, solo la certeza de que había encontrado su lugar. Cada tarde, al cerrar el taller, se sentaban juntos a ver el atardecer, riendo por todo y por nada, agradeciendo a la vida por haberlos cruzado en el momento menos esperado. Porque a veces, para hallar el amor verdadero, uno debe perderlo todo, incluso su nombre, hasta quedarse solo, con el corazón desnudo dispuesto a empezar otra vez.